Dios te advierte. 7 señales de que Dios te ha dado el don del discernimiento. ¿Alguna vez has sentido que puedes ver lo que otros no ven? ¿Que tienes la capacidad de discernir el bien del mal, de sentir la presencia de algo que los demás ignoran? Y si te dijera que eso, lo que muchos llaman discernimiento, puede ser un don o una trampa. ¿Qué pasaría si te dijera que hay personas que creen tener el don del discernimiento, pero en realidad han confundido su voz interior con el eco de su orgullo espiritual? Porque no todo lo que parece venir de Dios viene de Dios, y no todo lo que suena como verdad proviene del Espíritu Santo. La Biblia está llena de ejemplos, de hombres y mujeres que pensaban ver con claridad, pero caminaban en tinieblas sin saberlo, como los falsos profetas en los días de Jeremías, que decían, «Así dice el Señor», cuando el Señor no había hablado. Como Saúl, que creyó discernir el plan de Dios, pero terminó guiado por su propia impaciencia, perdiendo el favor divino. Y como los fariseos, que conocían las Escrituras de memoria, pero no supieron reconocer al Mesías que tenían frente a los ojos. Discernir no es ver lo que otros no ven. Discernir es ver con los ojos del Espíritu, no con la carne. Y en este video voy a mostrarte las 7 señales de que Dios realmente te ha dado este don, y también cómo el enemigo intenta falsificarlo en quienes se creen demasiado espirituales para escuchar corrección. Pero antes de comenzar, quiero detenerme un instante para agradecerte de corazón. Esta comunidad ya ha superado los 300 seguidores, y no tengo palabras para expresar lo que eso significa. No son solo números. Cada uno de ustedes representa una llama encendida, una persona que decidió buscar la verdad en medio del ruido del mundo. Gracias por ser parte de esta familia espiritual que no se reúne en templos, sino en el mismo espíritu. Nuestra próxima meta es llegar a 500 seguidores, no por vanidad, sino porque cada alma que se une a este canal puede escuchar un mensaje que quizás salve su vida espiritual. Tal vez hay alguien que ya no va a la iglesia, alguien que perdió la fe, alguien que necesita una palabra como esta para recordar que Dios aún habla, y si tú compartes este video, estarás siendo parte de esa misión divina. Por eso, antes de continuar, quiero pedirte algo muy simple pero poderoso. Escribe en los comentarios «Paz en Cristo», como señal de que estás aquí por fe, no por curiosidad. Y dale me gusta a este video, porque cada clic es una forma de hacer que esta palabra llegue a alguien que hoy la necesita más que nunca. Ahora, abre tu mente y tu espíritu, porque lo que vas a escuchar hoy no es para todos. Es para los que sienten que algo dentro de ellos se agita cuando escuchan la voz de Dios. Es para los que quieren discernir con pureza sin caer en la soberbia espiritual. Hoy descubrirás las 7 señales verdaderas de un corazón que ha sido elegido para ver con los ojos de Dios. Y te advierto desde ahora, algunas de ellas te van a sorprender y otras te harán dudar de ti mismo, pero todas te llevarán a una verdad profunda. El discernimiento no se posee, se guarda con humildad. Comencemos. La primera señal de que Dios te ha dado el don del discernimiento no es la palabra, es el silencio. Porque el verdadero discernimiento no grita, no busca ser oído, no se impone como una voz de autoridad humana. El discernimiento genuino escucha primero al Espíritu antes de emitir juicio alguno. En el libro de Habacuc, el profeta no comenzó predicando, comenzó esperando. Dice la Escritura, «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá». Habacuc 2:1. Habacuc no se apresuró a hablar en nombre de Dios. No se dejó llevar por la emoción ni por la indignación del momento. Antes de pronunciar palabra alguna, buscó silencio, observó, esperó,
y permitió que el Espíritu formara la respuesta dentro de su alma. Esa es la diferencia entre quien discierne y quien solo opina. Mucha gente hoy confunde opinión con discernimiento. Hablan sin orar, corrigen sin amar, juzgan sin entender. Pero el discernimiento que viene del cielo nunca se precipita. Es como el fuego del altar. No aparece con ruido, sino con reverencia. El silencio espiritual no es vacío. Es el espacio donde el Espíritu Santo habla sin interrupciones humanas. Por eso, quien realmente tiene el don del discernimiento no necesita demostrarlo. Su vida misma se convierte en evidencia. Su serenidad ante el caos es su credencial. Su calma frente a la confusión es la señal de que Dios habita dentro. ¿Te has dado cuenta de que las personas más sabias suelen hablar menos? No porque no tengan que decir, sino porque esperan a que Dios hable primero. El sabio discierne no solo lo que oye, sino el momento de decirlo. Y eso, en los tiempos bíblicos, era lo que separaba al profeta verdadero del falso. El libro de Eclesiastés 3:7 dice: «Hay tiempo de callar y tiempo de hablar, y ese tiempo no lo define el hombre, lo define el Espíritu». Moisés, antes de enfrentarse al faraón, pasó años en el desierto sin pronunciar palabra pública. Ese silencio no era castigo, era preparación, porque el que no ha aprendido a guardar silencio delante de Dios no está listo para hablar en su nombre. El discernimiento es un don que madura en la quietud. Ahí es donde se filtran los impulsos, donde se apagan las voces ajenas, donde se desmantela el ego. Solo en ese silencio Dios puede revelar lo que los oídos naturales no pueden captar. Por eso, cuando un alma ha sido entrenada por el Espíritu, ya no responde con reacciones humanas, responde con sabiduría divina. El silencio también es señal de respeto espiritual, porque quien se detiene antes de hablar está reconociendo que no todo lo que siente viene de Dios. Está discerniendo sus propias emociones antes de atribuirlas al cielo. Y ese acto, que parece simple, es en realidad una muestra de madurez espiritual altísima. Muchos en la antigüedad decían tener el don del discernimiento, pero se movían por la ira, la sospecha o el juicio. Decían: «Dios me mostró», cuando en realidad hablaban desde su herida. Por eso Jeremías 23:16 advierte: «No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová». ¿Te das cuenta? El discernimiento falso siempre nace del corazón que no ha aprendido a callar, y ese es el gran peligro: confundir la voz del alma con la voz del espíritu. Pero cuando el discernimiento es real, el alma se vuelve como un espejo limpio. Dios puede reflejar su sabiduría sin distorsión. El discernidor verdadero no actúa por impulso, actúa por dirección. No reacciona a la emoción del momento, responde a la voz interior que dice: «Espera, aún no hables». Y quizás esta sea la razón por la cual Dios eligió hablar a Elías, no en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en el silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:11-12. Ese detalle no es casualidad. Dios no habita en el ruido de la autojustificación. Dios se manifiesta en el corazón que sabe detenerse. El discernimiento no es fuerza, es sintonía. Y quien lo posee, lo demuestra más por su paz que por sus palabras. Así que, si te has preguntado si realmente tienes el don del discernimiento, pregúntate primero: ¿sé guardar silencio antes de hablar en nombre de Dios? ¿Sé esperar a que Él confirme lo que siento? ¿O me precipito a corregir, señalar, opinar o juzgar? El silencio no es debilidad. Es la prueba de que tu espíritu está gobernado, no por emociones, sino por comunión. Y ese silencio, cuando proviene de Dios, no genera distancia, genera discernimiento.
Esa es la primera señal de un verdadero discernidor. Habla poco, escucha mucho, y cuando abre la boca, el cielo respalda cada palabra. El verdadero discernimiento no se alimenta de lo que los ojos ven, sino de lo que el Espíritu revela. Y esta es una de las señales más sagradas del don, ver lo invisible, más allá de las apariencias. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, Dios no le dio instrucciones detalladas, solo una dirección. Le dijo: «Ve a casa de Isaí, porque de sus hijos he escogido un rey». 1 Samuel 16. Samuel obedeció. Y cuando vio a Eliab, el hijo mayor, alto, fuerte, de porte imponente, dijo en su corazón: «Ciertamente delante de Jehová está su ungido». Pero Dios lo detuvo en seco y le dijo una de las frases más profundas de toda la Escritura: «No mires su apariencia ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». 1 Samuel 16:7. En ese momento, Samuel aprendió que el discernimiento no se basa en la percepción humana, sino en la visión divina. Y esa lección sigue siendo una de las más ignoradas por los creyentes de hoy. Vivimos en tiempos donde las apariencias engañan más que nunca, donde las palabras dulces, las imágenes perfectas y las emociones intensas se confunden con la verdad espiritual. Pero el verdadero discernidor no se deja seducir por lo que brilla, siente lo que vibra en el espíritu. Hay personas que hablan de Dios con palabras hermosas, pero dentro de ellas hay orgullo, manipulación y deseo de control. Y hay otras que apenas saben expresarse, pero cada una de sus palabras lleva la esencia de la presencia divina. ¿Sabes cuál es la diferencia? El corazón. Samuel lo entendió. La mirada humana se deslumbra, pero la mirada espiritual trasciende la superficie. Y cuando Dios te da el don del discernimiento, te concede una especie de visión interna, una sensibilidad que te permite sentir cuando algo no está alineado con su espíritu, aunque todo parezca correcto externamente. No es un sexto sentido, es un don santo, que solo se desarrolla en quienes aman más la verdad que la apariencia, y por eso muchos no lo reciben. Porque el discernimiento no es un privilegio para curiosos, es un encargo para los que están dispuestos a ver incluso lo que duele. Porque cuando ves más allá de la apariencia, también ves la falsedad detrás de las máscaras. Y eso no siempre es agradable. A veces, el discernimiento te muestra el corazón real de una persona que amas o la intención oculta de alguien que parece piadoso. Y ese conocimiento duele, pero también te protege. Por eso, si sientes que Dios te ha dado ese tipo de sensibilidad, esa incomodidad espiritual cuando algo parece correcto, pero no lo es, no lo ignores. Esa incomodidad es discernimiento. Es la forma en que el Espíritu te advierte. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que parece santo viene del cielo. Samuel tuvo que pasar por todos los hijos de Isaí hasta llegar a David, el menor, el ignorado, el que ni siquiera fue invitado a la ceremonia. Y cuando lo vio, el Espíritu Santo le habló directamente al corazón. «Levántate y úngele, porque este es». Nadie lo habría escogido. Era un muchacho de campo, con olor a oveja, sin apariencia de rey. Pero ahí estaba el elegido. Y esa es la esencia del discernimiento. Reconocer a los escogidos cuando el mundo los ignora. El discernimiento te enseña a mirar con los ojos de Dios, a detectar el oro debajo del polvo, a ver la promesa escondida bajo la apariencia débil. Y también te enseña a detectar el engaño escondido detrás de una sonrisa. Por eso, los discernidores verdaderos son solitarios, porque ven cosas que los demás no ven y perciben lo que muchos prefieren ignorar.
Pero esa soledad no es castigo, es un llamado a la profundidad. El discernimiento te aleja de los juicios superficiales, de las opiniones vacías y del fanatismo emocional. Te coloca en el terreno de los que observan con los ojos del cielo, no para condenar, sino para proteger, para guiar, para advertir con amor. Y aquí viene algo que debes grabar en tu corazón: ver más que los demás no te hace mejor, te hace más responsable. Samuel no se jactó de su visión, solo obedeció en silencio, ungió al elegido y se retiró. Así es el discernidor. No busca reconocimiento, busca obediencia. Quizás tú también has sentido eso, una especie de intuición espiritual que te advierte de algo que nadie más nota. No lo descartes, pero tampoco lo uses como un trofeo. Pídele al Señor que purifique tu visión, para que no se contamine con tus emociones o tus heridas. El discernimiento no es para ver quién está mal, es para mantenerte tú en el camino correcto. Es un espejo antes que un radar. Porque antes de ver lo oculto en los demás, Dios te mostrará lo oculto en ti mismo. Y cuando aceptas esa corrección interior, tu mirada se vuelve más pura y comienzas a ver el mundo no con sospecha, sino con compasión. Esa es la diferencia entre un discernidor y un crítico. El crítico busca fallas, el discernidor busca restauración. Así como Samuel discernió el corazón de David, Dios quiere enseñarte a ver lo invisible, discernir lo eterno y callar lo innecesario. Y cuando lo hagas, tu discernimiento se convertirá no solo en un don, sino en una forma de vida. Porque cuando aprendes a mirar con los ojos de Dios, ya no vuelves a mirar igual. El discernimiento no siempre se manifiesta como una visión o una voz. A veces se presenta como un peso invisible en el alma, una sensación silenciosa, una carga sagrada que Dios coloca dentro del corazón para advertirte que algo no está bien, aunque tus ojos digan lo contrario. El profeta Eliseo lo experimentó así. Cuando la mujer sunamita vino a él con angustia después de que su hijo murió, Gehazi, su siervo, intentó alejarla, pensando que era solo una mujer más buscando atención. Pero Eliseo lo detuvo y dijo: «Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado». Reyes 4:27. Ese momento revela algo poderoso. Aunque Eliseo era un profeta de visión, Dios no le mostró inmediatamente lo que había pasado. En lugar de visión, le dio una carga espiritual, un peso, un temblor interno, una sensación en su espíritu que le decía: «Hay algo aquí que no es normal». Ese es el discernimiento en su forma más pura. No siempre lo ves, lo sientes. Es ese malestar espiritual que no sabes explicar con palabras, pero sabes que no puedes ignorar. Y si lo ignoras, lo lamentas. El discernimiento maduro no vive de señales externas, vive de comunión interna. Es un código secreto entre tu espíritu y el Espíritu Santo. Y cuando algo o alguien no proviene de Dios, esa conexión se interrumpe, la paz se va y el alma siente un peso sagrado que no se puede fingir. A veces ese peso llega cuando estás a punto de tomar una decisión equivocada, o cuando alguien se te acerca con intenciones que parecen buenas, pero llevan veneno oculto, y mientras tu mente dice «todo está bien», tu espíritu empieza a gritar en silencio: «No lo hagas, no confíes, no entres». Esa es la advertencia divina que solo los discernidores reconocen, y quien ha aprendido a escuchar esa alarma invisible ha salvado su alma más veces de las que imagina. Mira lo que ocurre con Eliseo. El discernimiento no le permitió juzgar a la mujer por su apariencia, no la alejó, no la rechazó, simplemente sintió el peso del Espíritu y esperó en Dios. Y cuando el Espíritu habló, actuó con autoridad, devolviendo la vida al hijo muerto.
Esa es la diferencia entre el discernimiento emocional y el espiritual. El primero reacciona, el segundo espera dirección, porque el discernimiento verdadero nunca nace del miedo ni de la sospecha, nace de la paz que se interrumpe. Cuando algo proviene de Dios, el alma reposa. Cuando no proviene de Él, el alma se inquieta, aunque todo parezca perfecto. Y eso, amado oyente, no es paranoia, es protección. Dios te advierte por dentro cuando el peligro se disfraza de oportunidad. Y cuanto más sensible es tu espíritu, más claramente sentirás ese peso. El problema es que muchos cristianos han dejado de escucharlo. Han aprendido a confiar más en las apariencias que en la presencia. Corren detrás de palabras bonitas, de promesas humanas, de profecías que alimentan el ego y ya no distinguen cuándo el Espíritu Santo está incomodándolos. Pero los que poseen el verdadero discernimiento saben reconocer esa incomodidad. Y aunque nadie más lo entienda, obedecen, porque prefieren quedar mal con los hombres antes que traicionar la voz interior del Espíritu. El discernimiento no te hace popular, te hace obediente. Y muchas veces tendrás que alejarte de lugares, personas o proyectos que todos aplauden, solo porque el Espíritu te mostró que no hay paz ahí. Esa es una de las pruebas más duras del don, porque discernir lo malo disfrazado de bueno te coloca en guerra con lo que muchos consideran correcto. Y ese peso espiritual, esa carga invisible, no es una maldición. Es una señal de que Dios te confía su sensibilidad. Cuando Eliseo sintió el peso, no lo ignoró. Se arrodilló, buscó dirección y solo entonces actuó. Así opera el discernimiento maduro. No reacciona por emoción, responde por convicción. Así que, si últimamente has sentido ese malestar en tu interior, si hay algo o alguien que parece correcto pero te roba la paz, no lo pases por alto, no lo expliques con lógica, no te justifiques pensando que solo es tu imaginación. Si tu espíritu no tiene descanso, es porque el cielo te está hablando. El peso del espíritu no es castigo, es un llamado a detenerte antes de caer, y cuando aprendes a obedecer esa incomodidad, descubres que cada no que el espíritu te hizo sentir fue en realidad una forma de amor. Porque el discernimiento no solo te enseña a reconocer lo que viene de Dios, sino a rechazar lo que parece venir de Él, pero no lo es. Y ahí es donde se revela la tercera señal de quienes tienen este don. Cuando algo no proviene de Dios, no importa cuán atractivo parezca, el alma lo siente pesado. Y el Espíritu Santo te lo confirma en silencio, con esa mezcla de tristeza y alerta que ningún ojo humano puede ver, pero todo corazón sensible puede percibir. Hay un momento en la vida espiritual donde el discernimiento deja de ser un don y se convierte en una responsabilidad, porque ver lo oculto no es un privilegio, es una carga. Y esa es la cuarta señal de que Dios realmente te ha dado el don del discernimiento, cuando Él te revela secretos no para que hables, sino para que intercedas. El profeta Daniel vivió esto en carne propia. Era un joven hebreo, cautivo en Babilonia, rodeado de idolatría, sabios falsos y reyes paganos, y sin embargo, Dios le confió los misterios que nadie más podía entender. El rey Nabucodonosor soñó con una estatua colosal, símbolo de reinos y de tiempos que vendrían. Nadie en todo el reino pudo interpretarlo. Y cuando la desesperación del rey creció, Daniel se presentó con humildad y dijo: «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios». Daniel 2:27-28. Detente ahí un momento. Daniel no usó su don para impresionar, ni para demostrar superioridad espiritual. Usó su discernimiento para glorificar a Dios y salvar vidas. El discernimiento verdadero siempre apunta hacia arriba, nunca hacia uno mismo.
El discernidor falso expone, el verdadero intercede. El falso habla de lo que ve, el verdadero ora por lo que sabe. Porque cuando el Espíritu te muestra lo oculto, la intención de un corazón, la raíz de un pecado, el peligro que se acerca, no lo hace para alimentar tu orgullo espiritual, sino para ponerte de rodillas. Daniel discernía el futuro, los sueños, los símbolos, las sombras de los reinos. Pero jamás usó esa revelación para señalar. En vez de juzgar, intercedía por su pueblo. Cuando vio la ruina de Jerusalén profetizada, no se jactó de su conocimiento. Se vistió de cilicio, ayunó y oró diciendo: «Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente». Daniel 9:5. Eso es discernimiento puro. Porque cuando Dios te revela algo oscuro, el orgullo quiere convertirlo en juicio, pero el Espíritu te lleva a convertirlo en intercesión. Y aquí está la verdad que pocos soportan. No todo lo que Dios te muestra es para compartir. Algunas revelaciones son solo para ti. Son advertencias privadas, misterios que debes guardar en oración hasta que Él te diga qué hacer. El discernidor maduro entiende esto. No habla de todo lo que ve, no publica lo que el cielo le confía, porque sabe que hay secretos que solo se sostienen en el altar. Por eso, si Dios te ha mostrado cosas sobre personas, iglesias o situaciones, y sentiste el impulso de contarlo a alguien, pregúntate primero: ¿esto lo digo por celo espiritual o por necesidad de ser escuchado? ¿Lo comparto por obediencia o por orgullo? Porque hay muchos que dicen «Dios me mostró», cuando en realidad lo que buscan es protagonismo. Pero el verdadero discernimiento no busca atención, busca redención. Daniel nunca se sentó en tronos humanos, pero tenía acceso al trono celestial. Sus rodillas fueron su púlpito, su discernimiento fue su llave, y su silencio fue su arma. Y por eso, Dios seguía confiándole misterios cada vez más grandes. Si tienes el don del discernimiento, recuerda esto: Dios no te lo dio para que critiques, sino para que intercedas. Porque cuando el Espíritu te muestra lo oculto, no te está autorizando a juzgar, te está invitando a orar. Ver el pecado de alguien no te hace superior, te convierte en guardián de esa alma. Y cuando decides callar y doblar rodillas en lugar de hablar, el cielo te eleva en autoridad espiritual. El discernidor maduro sabe llorar en silencio por lo que otros no ven. Siente el dolor de lo que Dios le revela y guarda esos secretos como si fueran propios. Ese tipo de discernimiento no destruye, protege, no hiere, sana, no acusa, intercede, porque Dios no necesita más jueces en su casa, necesita intercesores con discernimiento. Hombres y mujeres que puedan ver la grieta antes del derrumbe, que se arrodillen cuando el Espíritu les pesa el alma, y que comprendan que algunas visiones no se publican, se lloran. Esa es la cuarta señal del verdadero discernimiento. Cuando lo que ves en el Espíritu te mueve más a orar que a hablar, cuando te pesa el alma por las almas, cuando sientes la urgencia de interceder en lugar de acusar. Y cuando llegas a ese punto, ya no usas tu discernimiento para protegerte a ti mismo, sino para proteger el propósito de Dios en los demás. Hay una señal del discernimiento que pocos desean tener, pero todos los verdaderos profetas la han conocido: la soledad. Porque quien ve lo que los demás no ven, termina caminando por senderos donde pocos pueden seguirle. El discernimiento no solo te separa del error, a veces también te separa de las multitudes. El profeta Jeremías lo vivió en carne y alma. Dios lo escogió desde el vientre, le dio palabras de fuego y una sensibilidad espiritual tan intensa que lloraba por las naciones antes de que cayeran. Pero esa misma sensibilidad lo convirtió en un hombre incomprendido, rechazado y señalado.
En Jeremías 20, el profeta llega al límite. Cansado de la burla y del desprecio, exclama: «Me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, todos se burlan de mí». Jeremías 27. Jeremías discernía el juicio que venía, mientras todos los falsos profetas prometían prosperidad y calma. Su discernimiento no lo hizo aplaudido, lo hizo odiado, porque el discernimiento genuino no siempre te hace popular, te hace incómodo. Y esa incomodidad es la señal de que el Espíritu Santo habita en ti. Porque cuando el mundo ama tus palabras, tal vez ya no estás hablando en nombre de Dios. Pero cuando tus palabras confrontan, cuando tu mensaje incomoda, cuando sientes que caminas contra la corriente, entonces estás caminando con el Cordero. La soledad del discernidor no es castigo, es una escuela. Dios te separa para hablarte más claro. Te aísla de las voces humanas para que aprendas a distinguir su voz entre el ruido. Y mientras otros buscan compañía, el discernidor busca comunión. Hay momentos en que el discernidor siente un vacío en el alma, una tristeza que no entiende. Es porque el Espíritu comparte con él una parte del dolor de Dios. El dolor de ver un mundo que no escucha, de ver un pueblo que prefiere mentiras dulces a verdades amargas. Esa carga, ese peso, esa soledad, no es depresión, es participación. Estás participando del sentir del cielo. Jeremías no era débil, era sensible, y esa sensibilidad fue su fuerza. Porque el que puede llorar por lo que el cielo llora, tiene un corazón alineado con el corazón de Dios. El discernimiento no te separa para castigarte, te separa para purificarte. Te aparta de los ruidos que apagan la voz divina. Y aunque al principio duela, luego entiendes que esa soledad es el espacio donde Dios te enseña lo que no podría decirte en medio del aplauso. Jesús también la vivió. Fue llamado loco, endemoniado, blasfemo. Lo rechazaron los suyos, lo abandonaron sus amigos, y sin embargo, su discernimiento era perfecto. Veía el pecado, el orgullo, la hipocresía y la falsedad, pero en lugar de condenar, amaba hasta el extremo. Esa es la prueba de un discernidor verdadero, cuando puedes ver la oscuridad de los hombres sin dejar de amarlos, cuando percibes el mal, pero decides orar en lugar de señalar, cuando soportas el rechazo con lágrimas, sabiendo que esa soledad es el precio de caminar con la verdad. Jeremías fue encarcelado, golpeado y humillado, pero siguió hablando lo que Dios le mostraba. Y aunque su alma se quebraba, su espíritu permanecía fiel. Dijo: «Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude». Jeremías 29. Ese fuego es el Espíritu Santo, y ese fuego no se apaga con el rechazo. Porque cuando Dios te ha dado discernimiento, aunque intentes callar, la verdad te quema por dentro. Si últimamente te has sentido solo, si sientes que ya no encajas en ciertos lugares, si las conversaciones mundanas te cansan y las cosas superficiales ya no te llenan, no pienses que algo está mal contigo. Puede que Dios te esté separando para algo mayor. Esa incomodidad que sientes con lo banal, esa tristeza por lo espiritual que se enfría, ese rechazo silencioso de quienes no entienden tu fuego, todo eso es señal de que tu discernimiento está madurando. Dios no te aísla para destruirte, te aísla para refinarte, y cuando termine su obra, te usará para encender otros corazones con el fuego que aprendiste a sostener en soledad. Esa es la quinta señal, cuando tu discernimiento te aleja de la multitud, pero te acerca más a Dios, y en medio del rechazo aprendes a decir como Jeremías: «Puede que el mundo no me entienda, pero yo sé quién me habló».
Hay momentos en los que el discernimiento no solo revela lo oculto, sino que exige acción. Y esa acción muchas veces no es cómoda ni popular. Porque cuando Dios te da discernimiento, no lo hace para que observes desde lejos, sino para que seas su voz en medio del silencio. Pero atención, esa voz no se levanta para destruir, sino para restaurar. Así actuó Natán, el profeta que Dios envió al rey David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, había caído en adulterio con Betsabé y luego había mandado matar a su esposo, Urías. Un pecado doble, deseo y asesinato. El rey había intentado cubrirlo todo con apariencias, y nadie se atrevía a decirle la verdad. Nadie excepto Natán. Dios reveló a Natán lo que David había hecho en secreto, y en lugar de gritarlo al pueblo, fue directamente al corazón del hombre de Dios, no con acusación, sino con sabiduría. Le contó una parábola. Un hombre rico que robó la única oveja de un pobre. David, indignado, exclamó: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». Entonces Natán, con voz firme y temblor en el alma, respondió: «Tú eres ese hombre». 2 Samuel 12, 5, 7. Esa escena es una de las más poderosas del Antiguo Testamento, porque muestra que el discernimiento no es solo ver, sino tener el valor de hablar cuando Dios lo ordena. Natán no habló desde el enojo, habló desde la obediencia, y eso marcó la diferencia. El discernimiento sin amor se convierte en juicio, pero el discernimiento con amor se convierte en redención. Natán no buscaba humillar a David, buscaba despertarlo, y lo logró. Porque tras esa confrontación, David cayó de rodillas y pronunció las palabras más sinceras de arrepentimiento: «He pecado contra Jehová». Y de ese arrepentimiento nació el Salmo 51, uno de los clamores más hermosos de toda la Escritura. El discernimiento te da ojos para ver el pecado, pero el amor te da el tono para tratarlo. Y solo cuando ambas cosas se unen, la verdad y la compasión, el Espíritu Santo puede traer restauración genuina. Hoy muchos usan el discernimiento como espada para herir, para señalar, para exponer debilidades ajenas. Pero el discernimiento maduro no busca espectáculo, busca salvación. Porque quien realmente tiene el corazón de Dios entiende que la verdad sin amor hiere, y el amor sin verdad engaña. Cuando Dios te muestra el pecado de alguien, no es para que lo comentes, es para que lo cubras en oración, y si Él lo ordena, lo confrontes con ternura y respeto. El verdadero discernidor no disfruta tener razón, disfruta ver almas restauradas. Y esa es la esencia del don, ver lo invisible, pero actuar con el corazón de Cristo. Natán pudo morir por lo que dijo. David era el rey, tenía poder para mandarlo matar. Pero Natán obedeció, y su obediencia no solo salvó el alma de un hombre, salvó la historia de una nación, porque de esa restauración nacería Salomón, y del linaje de David restaurado vendría el Mesías. Eso nos enseña algo profundo. El discernimiento no está hecho para destruir a los que caen, sino para reconstruir el propósito que aún queda en ellos. A veces el Espíritu te mostrará algo doloroso de alguien cercano, una intención, una mentira, una herida no sanada. No corras a juzgar. Ora. Y si Dios te guía, háblale. Hazlo con lágrimas, no con orgullo. Con ternura, no con rabia, porque el discernimiento verdadero no humilla, redime. Y aquí está la prueba. Cuando puedes ver el pecado de alguien y aún sentir compasión, es señal de que el Espíritu Santo está gobernando tu discernimiento. Pero si al verlo te nace orgullo, si te sientes superior, entonces tu discernimiento se ha contaminado con carne y juicio. El discernidor maduro sabe confrontar con lágrimas en los ojos, porque ama demasiado como para callar, y teme demasiado a Dios como para hablar sin dirección. Esa es la sexta señal.
Cuando el Espíritu te da discernimiento, no para condenar, sino para sanar con palabras firmes y corazones quebrantados. Cuando entiendes que el poder de la verdad no está en el grito, sino en el amor que la sostiene. Y cuando Dios encuentra en ti un corazón así, valiente pero tierno, firme pero compasivo, entonces sabe que puede confiarte los secretos de los hombres sin que destruyas lo que Él aún quiere restaurar. Hay una dimensión del discernimiento que pocos reconocen, pero es una de las más sagradas: ver antes que los demás para protegerlos. El discernimiento no solo revela el pecado o la mentira, también te muestra lo que viene, para que actúes antes de que sea tarde. Y eso fue exactamente lo que vivió Noé. La Biblia dice que en los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia, corrupción y oscuridad. Todos vivían como si nada fuera a pasar, casándose, comiendo, disfrutando, sin sospechar que el juicio estaba a las puertas. Pero Noé tenía algo que los demás no tenían: discernimiento espiritual. Dice la Escritura en Génesis 6:9. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminaba Noé. Esa es la base del discernimiento: caminar con Dios. No se trata de ver visiones, ni de tener sueños o revelaciones extraordinarias. El discernimiento verdadero nace de una relación íntima y constante con el Espíritu. Mientras el mundo se reía, Noé escuchó una voz que decía: «Hazte un arca». Y aunque nunca había llovido, aunque no existía precedente de diluvio, Noé creyó. Y su fe, guiada por discernimiento, salvó a su familia. Hebreos 11:7 lo confirma. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esa es la séptima señal del discernimiento: cuando puedes sentir el peligro antes de verlo, cuando percibes que algo espiritual se aproxima y en lugar de desesperarte, te preparas. El discernidor maduro no entra en pánico, ora, se mueve, obedece, sabe que no todo lo que el mundo llama normal lo es ante los ojos de Dios. Porque mientras otros están dormidos, el discernidor siente en su espíritu el cambio del viento. Sabe cuando el ambiente espiritual se vuelve pesado, cuando una casa se enfría, cuando el enemigo se está acercando sigilosamente, y en lugar de huir, levanta un arca. El arca hoy representa muchas cosas: tu familia, tu ministerio, tu fe, tu comunión. El discernidor no espera que caiga la lluvia para buscar refugio. Empieza a construir cuando el cielo aún está despejado. Esa es la diferencia entre los que viven por vista y los que viven por revelación. Noé no esperó ver el diluvio. Él obedeció cuando nadie creía, y cuando las puertas del cielo se abrieron, solo su casa estaba preparada. El discernimiento siempre te pone un paso antes del caos, pero esa preparación tiene un precio: el rechazo y la burla de quienes no escuchan. Imagina a Noé cortando madera bajo el sol, día tras día durante años, mientras sus vecinos se reían de él diciendo: «¿Dónde está ese diluvio del que hablas?». Pero cuando llegó la tormenta, sus risas se ahogaron en el silencio del juicio. Así es el discernimiento. Primero parece locura, luego se convierte en sabiduría. Si últimamente sientes en tu espíritu que algo se aproxima, que necesitas orar más, que debes cuidar tu casa, tu mente, tu tiempo, no lo ignores. Es posible que Dios esté hablando contigo como habló con Noé. Tal vez te está diciendo que cierres ciertas puertas espirituales, que alejes influencias que debilitan tu fe, que prepares tu corazón y el de los tuyos, porque cuando el discernimiento despierta, es señal de que el cielo está advirtiendo antes de actuar. El don del discernimiento no es solo para ti, es un escudo para quienes te rodean. Dios no te muestra cosas para asustarte, sino para equiparte.
Y si Él te hace sentir inquietud, es porque confía en que responderás. El discernidor verdadero no dice qué miedo, dice qué responsabilidad. Porque sabe que cada revelación es una misión y cada advertencia una oportunidad para salvar almas. Por eso, si Dios te muestra que algo no anda bien, no lo ignores. Ora, intercede, advierte con amor. Tal vez eres la voz que puede evitar una tragedia espiritual. Tal vez tu oración es el muro que detendrá el agua antes de que destruya lo que amas. Recuerda, el discernimiento no se te dio para presumir, sino para proteger, no para crear miedo, sino para despertar fe, no para anunciar destrucción, sino para preparar salvación. El día que Noé cerró la puerta del arca, no lo hizo con orgullo, sino con lágrimas, porque el discernidor siente dolor incluso por los que no quisieron escuchar. Ese es el corazón de quien camina con Dios. Y así termina esta señal. Cuando tu discernimiento te mueve a actuar, a orar, a preparar y a proteger lo que Dios te confió, entonces sabes que el Espíritu Santo habita en ti, porque Él no solo revela, también preserva. El don del discernimiento no se trata solo de ver lo que otros no ven, sino de escuchar lo que otros no oyen. Y entre todas las señales de este don, una de las más preciosas y delicadas es aprender a distinguir la voz de Dios. Vivimos rodeados de voces, la voz del miedo, la voz del orgullo, la voz del pasado, la voz del enemigo que susurra mentiras sutiles, y entre tantas, la voz del Espíritu se vuelve como un susurro apenas perceptible, pero inconfundible para quien ha aprendido a callar el alma. Así le sucedió al joven Samuel. Dice 1 Samuel 3 que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Israel estaba en oscuridad espiritual. Los sacerdotes se habían corrompido, el templo había perdido su santidad, y los oídos del pueblo estaban cerrados. Pero en medio de esa decadencia, un niño dormía junto al arca de Dios, y en la noche, cuando todo estaba en silencio, una voz lo llamó: ¡Samuel! El niño, sin entender, corrió al sacerdote Elí. 3 veces lo hizo. 3 veces confundió la voz de Dios con la voz de un hombre, hasta que Elí, con sabiduría, le dijo: «Cuando oigas de nuevo la voz, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». Y en ese momento Samuel aprendió a discernir. Aprendió que Dios no grita, susurra, que no siempre habla cuando estás de pie, a veces habla cuando estás quieto, que no siempre se revela en el ruido, sino en la quietud del corazón. Esa es la 8ª señal del discernimiento, cuando comienzas a reconocer el tono del cielo en medio del caos del mundo. Muchos creyentes confunden emoción con revelación. Piensan que Dios habló porque sintieron algo fuerte, cuando a veces el espíritu se mueve en lo imperceptible, en una paz que desciende sin palabras, en un pensamiento puro que corta la confusión. El discernimiento te enseña a reconocer ese toque invisible, a identificar cuando el enemigo intenta imitar la voz de Dios usando culpa, urgencia o manipulación, porque la voz del enemigo siempre presiona, pero la voz de Dios guía con ternura. El enemigo dice: apresúrate, actúa ya. Dios dice: espera, confía. El enemigo grita con miedo, Dios susurra con amor, y el discernidor aprende a sentir la diferencia. En tiempos antiguos, los profetas sabían distinguir las voces. Decían: así dice Jehová, solo cuando el fuego ardía dentro, cuando sabían que no era pensamiento propio. Hoy, muchos hablan sin escuchar y escuchan sin discernir. Por eso hay tanta confusión espiritual. El discernimiento es el filtro que limpia el ruido para que solo quede la frecuencia del cielo. Pero ese oído espiritual no se desarrolla en la multitud, se forma en la intimidad. Samuel estaba cerca del arca, símbolo de la presencia divina. Mientras los hijos de Elí dormían lejos, él dormía junto a la gloria. Por eso escuchó.
El discernidor que se mantiene cerca de la presencia aprende a diferenciar la voz de Dios aun cuando todos los demás callan. Y hay algo más profundo. Samuel escuchó el llamado de Dios en la noche, no de día, no en fiesta, no en multitud, en la oscuridad, porque la voz divina se revela con más fuerza cuando todo lo demás se apaga. Y así sucede contigo también. Cuando la vida se oscurece, cuando te sientes solo, cuando el ruido de las opiniones cesa, es ahí donde el discernimiento se agudiza, porque ya no escuchas al mundo, escuchas al cielo. Dios está entrenando tus oídos. Esa confusión que has sentido últimamente, esa sensación de no saber qué voz seguir, no es castigo, es entrenamiento. El Espíritu Santo está enseñándote a reconocer su tono, para que cuando hable en medio del tumulto, tu alma diga, esa voz la conozco. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. El discernimiento te convierte en oveja obediente, no en juez espiritual. Te enseña a seguir, no a controlar. Y cuando lo desarrollas, ya no necesitas pruebas externas. Tu espíritu sabe quién está hablando. El día en que Samuel escuchó la voz de Dios y respondió, todo Israel supo que un profeta había nacido, no porque gritara, sino porque aprendió a escuchar. Así sucede con quien tiene discernimiento verdadero. No necesita ruido, no necesita demostrar, solo necesita obedecer lo que oye. Esa es la octava señal. Cuando aprendes a distinguir entre la voz de la carne, la del enemigo y la del espíritu, y eliges seguir la única voz que da vida. Si alguna vez dudaste de si Dios te hablaba, recuerda esto. Él no siempre usa truenos ni visiones. A veces su voz es apenas un susurro en el alma, pero lleva una certeza que ningún ruido puede imitar. Cuando aprendas a reconocerla, el mundo podrá gritar a tu alrededor, y tú seguirás en paz, porque sabrás que, aunque todo se mueva, la voz de tu pastor aún te guía. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. No estás escuchando este mensaje por curiosidad o coincidencia. Estás aquí porque Dios quiso hablarte. En medio de un mundo que se ha vuelto sordo a su voz, tú decidiste quedarte hasta el final, y eso te distingue, porque solo los que tienen hambre espiritual perseveran hasta el último segundo de una palabra como esta. Hoy has descubierto 7 señales que no se aprenden en libros, ni se obtienen con títulos, ni se ganan con oraciones vacías. Son señales del Espíritu Santo en acción dentro de una vida rendida. Tal vez ahora entiendes por qué sientes cosas que otros no perciben. ¿Por qué a veces te duele lo que a los demás no les importa? ¿Por qué te cuesta soportar ambientes donde la mentira, la hipocresía o la oscuridad reinan? No estás loco, no estás exagerando, estás despierto. Y el despertar espiritual siempre duele antes de traer paz. Dios te ha dado discernimiento, no para que te sientas superior, sino para que seas un guardián, para que adviertas a los que amas, para que intercedas por los que están en peligro, para que lleves luz a los lugares donde otros aún tropiezan. Pero este don tan poderoso también exige humildad, porque el discernimiento sin oración se convierte en orgullo y la revelación sin amor se transforma en juicio. Por eso el Señor te llama hoy a mantener tu corazón limpio, tu espíritu sensible y tu alma vigilante, porque lo que Él te ha confiado no es pequeño. Te ha puesto como atalaya espiritual en tu familia, en tu iglesia, en tu entorno. Y cuando el Espíritu te revele algo, no lo ignores, no lo apagues. Responde. El discernimiento no se celebra con aplausos, se demuestra con obediencia. Y si hoy has sentido en lo profundo que estas palabras te describen, entonces ya sabes, Dios te ha escogido. Pero escucha esto, el don que no se usa con amor se marchita, y la fe que no se comparte se enfría.
Por eso hoy te invito no solo a recibir esta palabra, sino a unirte a esta comunidad de creyentes que están despertando. Gracias de todo corazón a los primeros 300 seguidores que se han sumado a este canal. Ustedes son el fundamento de algo que el cielo está construyendo. No lo hago por números. Lo hago porque cada nuevo suscriptor representa una vida que vuelve a escuchar la voz de Dios. Una familia que encuentra esperanza, un alma que no se pierde. Mi meta, con fe, es llegar pronto a 500 seguidores. No por vanidad, sino porque sé que juntos podemos llevar este mensaje a quienes ya no tienen fuerzas para orar, a los que no tienen iglesia, a los que buscan una palabra en medio de la noche. Cada me gusta, cada comentario, cada vez que compartes este video, es una semilla espiritual que puede florecer en otro corazón. No subestimes el poder de tu acción. Tal vez, con un solo clic, estás tocando a alguien que ya pensaba rendirse. Así que, si este mensaje habló a tu espíritu, suscríbete. No lo dejes para después. Hazlo como un acto de fe, como una forma de decir, Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Y antes de cerrar, quiero dejarte una frase de compromiso. Una marca espiritual que mostrará que llegaste hasta aquí y que estás dispuesto a caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Escríbela en los comentarios, como un acto profético, como una confesión pública de tu fe. Señor, afina mi oído y despierta mi espíritu. Esa frase será tu sello, tu forma de decirle a Dios, no quiero caminar por vista, sino por discernimiento. Y mientras la música suena al final de este video, no apagues todavía. Cierra los ojos, respira profundo y deja que el Espíritu Santo repose sobre ti. Siente su presencia llenando cada rincón de tu alma. Dale gracias por el don que te ha confiado. Y promete usarlo con sabiduría y amor, porque el discernimiento no es un privilegio, es una responsabilidad sagrada. Y quienes lo usan con fidelidad verán lo que otros no ven y caminarán donde otros temen ir. No olvides esto, el que tiene discernimiento no vive confundido, vive guiado, vive despierto, vive en la voluntad de Dios.